A todos, gracias por acudir a esta convocatoria que les hemos citado para presentarles una proposición de ley que acabamos de registrar en el registro de las Cortes, dirigida a la mesa para una proposición de ley, para la tributación de la fiducia aragonesa en el impuesto de sucesiones y donaciones. Como saben, en el Partido Aragonés siempre hemos estado o forma parte, por decirlo de alguna manera, de nuestro ADN, el respeto y la defensa del derecho foral aragonés. Y esta institución de la fiducia, que la explicarán adecuadamente a sus preguntas tanto la diputada Elena Llue como uno de las personas que más conocen de esta institución de derecho aragonés, que es la fiducia, que es nuestro José María Bescós, abogado del Estado y exconsejero de Hacienda. Como digo, siempre ha estado en nuestro ADN defender el derecho aragonés y, en segundo lugar, lógicamente, intentar que los aragoneses paguen impuestos, pero paguen impuestos que sean justos y, a ser posible, que no paguen más impuestos que en otras comunidades autónomas, siempre, como digo, para defender, sobre todo, eso, que los aragoneses, en este caso de las herencias, dispongan para continuar con los negocios, las empresas, los pisos, etcétera, etcétera, que dispongan de recursos suficientes y no que se dejen en el pago de los impuestos un aporte importante de los ahorros de sus antepasados. Bien, el Partido Aragonés, lo saben ustedes, en las legislaturas gobernando con el Partido Socialista, incluso con el Partido Popular, 2006 hasta el 2011 con el Partido Socialista y 2011-2015, pues se introdujeron una serie de reducciones y bonificaciones en el impuesto que lo conocen todos, bonificaciones y reducciones que Aragón se situó a la cabeza de las comunidades autónomas que en estos casos tenían una especial atención con esas herencias o que los que habían ahorrado no se dejaran en los impuestos, como digo, a sus herederos o no les dejaran cargas, en este caso, de pagar los impuestos. Bien, esta tendencia en Aragón, que empezó también en otras comunidades autónomas a ir hacia la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, se quebró, como saben, con la Ley 10 del 2015 del Gobierno Partido Socialista, Partido de Chunta Aragonesista, que introdujo un mayor rigor fiscal y, lógicamente, pues ahí están las sucesivas cuestiones, PNLs, interpelaciones, preguntas que hemos hecho al Gobierno al objeto de que modificara esa ley, siguiendo también la tendencia que están en otras comunidades autónomas con la reducción progresiva del impuesto de sucesiones y donaciones para que, como digo, los ciudadanos aragoneses, siempre defendiendo a esos ciudadanos, no tuvieran que someterse a esa presión fiscal. Ha sido casi imposible. Los acuerdos de las coaliciones apoyados por Podemos no han permitido modificar esa ley del 2015 y, además, con una particularidad. Si se consiguieron mantener en el 2011 con un gobierno cuando el PIB de Aragón decrecía en el 1,5 o en el 0,7 en esos años donde la crisis tenía el mayor impacto, hombre, conseguimos, mantener esas reducciones y modificaciones y de un plumazo desaparecieron con algunas excepciones, convirtiendo, en este caso, Aragón en una de las comunidades autónomas con mayor presión fiscal y, sobre todo, en estos impuestos de sucesiones y bonificaciones. Vista esta cuestión, nos queremos hacer constar, intentar rebajar ese rigor fiscal que se introdujo en la Ley 10 del 2015 en una institución del derecho aragonés, que además se utiliza también, que es la fiducia, que se explicará más habitualmente, más detalladamente. En ese sentido, hemos presentado con el título de Proposición de Ley sobre la tributación de fiducia aragonesa en el impuesto de sucesiones una reforma, una propuesta por el Partido Aragonés para reformar esa ley, para hacer más, puesto que tocar el impuesto ya está en la ley de presupuestos y en la ley de medidas va a ser imposible, pero al menos abrir una puerta a la institución de la fiducia aragonesa para que la tributación
sea con menor rigor fiscal y que se puedan atender determinados supuestos, como digo, en herencias bajo esta figura de la fiducia aragonesa. Yo me callo y le doy la palabra a Elena Llué y si hay alguna cuestión técnica, don José María Abescos o la propia Elena o yo mismo intentaremos aclararla. Vale, pues gracias. Bien, pues como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario aragonés, presentamos una proposición de ley. Nos hemos visto obligados a presentar esta proposición de ley porque el 9 de marzo de 2017 presentamos una proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad en estas Cortes porque se reconoció que un hecho que se está dando en esta comunidad autónoma va contra una sentencia del Tribunal Supremo y este Gobierno, la Dirección General de Tributos, está liquidando en la figura de la fiducia algo que no debería liquidarse hasta que la fiducia está resuelta al completo. Y precisamente lo que se pedía en esa proposición no de ley es que los herederos no tuvieran que pagar el impuesto de sucesiones hasta que fallecieran los dos padres y no, como hasta ahora, que les está pidiendo la Dirección General de Tributos que adelanten el pago del impuesto cuando todavía ni hay herederos ni hay nada que heredar, porque no se ha producido todavía la decisión de ni el reparto ni a quién se le va a facilitar esa herencia. Y lo que le pedíamos al Gobierno de Aragón es que de manera inmediata adoptara la normativa y la práctica tributaria de la fiducia aragonesa a la letra y el espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo que se dictó el 30 de enero de 2012 en esta materia. Y porque así nos lo están pidiendo los abogados, los colegios de abogados, los colegios de notarios, que están yendo a los tribunales para ganar algo que no deberían gastarse el dinero los aragoneses porque por ley no tienen por qué pagar esa liquidación. Y por lo tanto, viendo que es evidente que a pesar del esfuerzo que este grupo parlamentario ha hecho para aligerar la carga impositiva en sucesiones y ante la negativa y ante la reiterada negativa de este Gobierno, que no tiene absolutamente ningún interés en resolver esta discriminación que nos está creando entre comunidades autónomas, que nos deja a los aragoneses en una situación completamente injusta, en clara desventaja y discriminatoria, este grupo parlamentario no le queda otro remedio que presentar una proposición de ley para que se obligue al Gobierno de Aragón a que se cumpla con el derecho foral aragonés y, desde luego, vamos a ir hasta las máximas posibilidades que nos dé la ley y que nos lo permita para que esto se cumpla. Tengo que decir que, como ya saben, el impuesto de sucesiones es un impuesto de competencia exclusiva estatal, es un impuesto cedido y, por lo tanto, la comunidad autónoma tiene competencias de introducir posibles reducciones, tipos, bonificaciones, etcétera. Tiene la competencia para la gestión de la liquidación y la recaudación. Tiene la competencia el Gobierno autonómico. Como saben, y ya lo ha dicho, no lo voy a repetir, el Partido Aragonés introdujo bonificaciones que se fueron al traste con el Gobierno del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista, y nuestro derecho foral aragonés prevé una generalidad de la filosofía en las herencias de que el usufructo quede para el cónyuge viudo y la nuda propiedad para los hijos. Mientras que en la fiducia nada se adquiere. Ya saben que la historia de Aragón dice que hubo antes leyes que reyes, y esto dice mucho de la importancia que el pacto y el acuerdo entre las personas tienen en el derecho foral aragonés. Y para entender esta proposición de ley hay que explicar los 4 supuestos que existen en la normativa para diferenciar cada una de las cuestiones. En primer lugar, cuando una persona fallece y hay una herencia,
puede haber varios supuestos, en este caso 4, que el primero de ellos es que adquiere la plena propiedad de lo que se hereda. Es decir, el propietario tiene, además del uso y del disfrute, la posibilidad de vender o donar lo que está heredando. En segundo lugar, está la figura de la adquisición del usufructo. Es decir, que el usufructuario tiene el uso y disfrute, pero ni puede vender ni puede donar porque no es propietario, no tiene la plena propiedad. En tercer lugar, está la nuda propiedad. La nuda propiedad es la expectativa por quien no es usufructuario, pero tendrá la plena propiedad cuando el usufructuario fallezca. Es decir, el hijo que su padre ha fallecido y su madre es la usufructuaria del piso que va a heredar, pero no puede disponer de él hasta que su madre fallezca. Es evidente, ¿no? Y, por último, que es el caso de la proposición de ley que se ha registrado hoy, es el de la fiducia, en el que los hijos y los descendientes ni adquieren el usufructo ni adquieren la nuda propiedad. Solo tienen la esperanza de heredar en el futuro. Y, por lo tanto, si no tienen ni el usufructo ni la propiedad, no se les puede liquidar el impuesto de sucesiones, porque el fiduciario todavía no ha decidido a quiénes le va a dejar la herencia. Y el Gobierno de Aragón les está obligando a liquidar el impuesto cuando la herencia no se ha resuelto todavía. Y frente a una sentencia del Tribunal Supremo, este Gobierno sigue empeñado en recaudar a costa de lo que sea. Como saben ustedes, el derecho foral aragonés protege la idea de que el patrimonio familiar solo pase en plena propiedad a los hijos cuando fallecen los dos padres. De modo que el fallecido, que el otro es usufructuario y administra los bienes. Entonces, por lo que los hijos, si nada tienen, nada deben tributar, lógicamente. Y entonces, en la figura de la fiducia, que se hace, porque en Aragón hay dos tipos de testamento, el testamento individual y el testamento mancomunado. La fiducia tiene que hacerse a través del testamento mancomunado. Y, por lo tanto, la fiducia es una institución en la que una persona, en este caso, por poner un ejemplo, el cónyuge le concede a su mujer o a su marido, en el caso de que sea contrario, la plena confianza de que cuando esa segunda persona fallezca, sea antes quien resuelva la herencia. Se hace, por lo tanto, bajo una absoluta confianza en la otra persona. Y esto viene de una figura que es una institución aragonesa, que es la Casa Aragonesa, y esa decisión que había histórica de que la Casa Aragonesa no se partiera, que se conservara la unidad de la Casa Aragonesa. Y que además el cónyuge sobreviviente le asegurara que los hijos iban a cuidarle, porque como hasta que no se resolviera hasta que esa persona no falleciera, no se iba a resolver la herencia, pues esta figura se creó y tiene una parte muy histórica que es precisamente no solo para salvaguardar el patrimonio de la Casa Aragonesa, sino para salvaguardar la unidad familiar y cuidar de la persona que sobrevivía. ¿Vale? Pero ahora, actualmente, sigue siendo una figura muy útil porque una de cada cuatro herencias se hace a través de la institución de la fiducia. Y se sigue reforzando al viudo, que dispondrá de todos los bienes a favor de los hijos y que puede dejárselo a aquellos que le cuiden o no. En fin, eso. Por lo tanto, y en conclusión, en la fiducia no hay realmente heredero. Todavía, lógicamente, hasta que el fiduciario fallezca. Es una herencia pendiente de decisión final y en ella aún no se sabe quién heredará y tampoco qué cuota heredará nadie en este caso.
y eso es evidente. Por lo tanto, y voy finalizando, en la fiducia, cuando muere uno de los cónyuges, hay una herencia, pero no hay herederos, porque estos serán designados en su momento por el fiduciario. Por lo tanto, nos encontramos con una herencia que está pendiente de asignación y está en una nebulosa. Es así, y así se permite, la normativa lo permite así. Y en buena lógica, mientras la herencia está pendiente de asignación, pues no debe liquidarse el impuesto de sucesiones, ya que no se sabe ni quiénes son los herederos, ni qué cuota van a recibir, con lo que no hay ni hecho imponible, ni hay sujeto pasivo del impuesto. ¿Y qué ha ocurrido con la fiducia en el Gobierno de Aragón? Pues que se sigue girando las liquidaciones por el impuesto de sucesiones en la figura de la fiducia. Se está manteniendo esa disposición en las normas de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando el Tribunal Supremo, como digo, declaró nulo de pleno derecho el apartado 8 del artículo 54 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones en la liquidación de la fiducia aragonesa. ¿Vale? Y dice la sentencia, está agravando incrementos patrimoniales que todavía no se han obtenido. Y considera como sujetos pasivos cuando todavía no han recibido ninguna participación, por lo que es imposible que esas personas puedan liquidar un impuesto porque ni son los herederos todavía, ni se sabe qué parte de proporción de la herencia van a recibir, ni hay todavía, como digo, herederos designados. En definitiva, si la fiducia es una institución tradicional en nuestra comunidad autónoma que debe ser protegida y, por lo tanto, es objeto de una especial protección. Y si el Tribunal Supremo considera que no procede extender la liquidación provisional a los presuntos herederos, y si además este Gobierno tiene unos tipos y unos incrementos en el impuesto de sucesiones excesivos si lo comparamos con lo que están haciendo otras comunidades autónomas que han decidido bajar la presión fiscal sobre el impuesto de sucesiones en la práctica totalidad de comunidades autónomas, y este Gobierno tiene una obsesión recaudatoria con el impuesto de sucesiones que ha recaudado en el año 2017, ha tenido un récord de recaudación en el año 2017, recaudando 200 millones de euros. No contentos con esto, están cobrando a una cuarta parte de la población aragonesa que tributa o que hereda en el impuesto de sucesiones un dinero que no se debería cobrar. Y lo peor es que además este Gobierno lo sabe. El Partido Socialista y Chunta Aragonesista aprobaron la proposición no de ley que este grupo parlamentario presentó el 9 de marzo del año pasado, y aún así se sigue liquidando el impuesto. Ellos ya lo saben perfectamente. Y lógicamente lo que pretendemos con esta proposición no de ley es que no se tenga que obligar a esa una cuarta parte a una proposición de ley, a una cuarta parte de la población aragonesa, que no se le obligue a liquidar porque no se tiene derecho, lógicamente, a ello, y que, desde luego, se cumpla con la normativa, se cumpla con lo que ha dicho la sentencia del Tribunal Supremo, y que, lógicamente, a esas personas que heredan a través de la fiducia no se les liquide hasta que el fiduciario haya fallecido. Si quieres añadir alguna cosa, José María, o a través del petitum, no. Vamos, yo creo que está bastante claro el planteamiento y la finalidad, sin perjuicio de que, si se considera oportuno, pueda realizar algún tipo de aclaración. En este caso, sí. En este caso, ¿a quién se le están girando los recibos de este impuesto? En el caso de estos casos que dicen que no deberían girarse, ¿a quién se les gira? ¿A los hijos? Sí, vamos a ver. Sí, se hacen liquidaciones a cargo del cónyuge usufructuario y a cargo de los
nudo propietarios de los hijos por partes iguales. Entonces, se presupone que la Hacienda nunca tiene que perder. Y para no perder, hace unas liquidaciones de tipo provisional, sin perjuicio de que esas liquidaciones provisionales, cuando el fiduciario disponga, cuando el cónyuge sobreviviente dispone, se realizan las rectificaciones correspondientes. Lo que sucede es que, en principio, Hacienda se adelanta a los acontecimientos, porque no se ha realizado una adquisición. Lo ha explicado muy bien Elena. Se produce, cuando hay un fallecimiento, se produce una especie de nebulosa. Se sabe exactamente que, como consecuencia del derecho aragonés, hay un usufructo universal a favor del cónyuge viudo, pero en absoluto se sabe cuál de los hijos o todos ellos van a heredar. Ese es el planteamiento. O sea, el testamento mancomunado, si me permites, el testamento mancomunado con fiducia es una institución propia del derecho aragonés, que no existe en Castilla, no existe en Andalucía, no existe en Extremadura. Es algo propio nuestro. Y, evidentemente, el testamento mancomunado o conjunto lo que quiere es mantener la casa de generación en generación. Preside la idea el principio de escasez. Los patrimonios aragoneses históricamente siempre han sido insuficientes. Y se conocía perfectamente que si se dividía el patrimonio familiar, la casa se iba al garete. Entonces, era preferible elegir a uno, que normalmente era el que colaboraba con el padre, a uno de los hijos, que era el que colaboraba con el padre, frente a una distribución igualatoria que iba a significar la desaparición de la casa. Entonces, esa es la idea, esa es la raíz del testamento mancomunado con fiducia. El testamento mancomunado con fiducia, o testamento conjunto, significa una cláusula en el siguiente sentido. Leo, en los testamentos suele incluirse una cláusula en el sentido siguiente. Los cónyuges deciden que por fallecimiento de uno, el sobreviviente pueda ordenar la sucesión del fallecido, distribuyendo los bienes de su cónyuge premuerto y los suyos libremente entre los hijos y descendientes comunes según merecimientos. Entonces, esa es la idea. La idea es que el fiduciario tiene, por decirlo así, la sartén del mango y elige entre los distintos hijos y descendientes quién se va a quedar con el haber de la comunidad, o se distribuye libremente. Pero, en definitiva, no hay una decisión inicial. Puede haber una decisión intermedia o una decisión final cuando el fiduciario fallece. Entonces, evidentemente, sí que se actualiza la fiducia en el sentido de que habrá que ver cómo se distribuye aquello. O sea, normalmente hay primero, en los matrimonios aragoneses, en el régimen de consorciales, hay primero un testamento mancomunado o conjunto y luego, cuando ha fallecido uno, luego hay un testamento individual del sobreviviente donde dice, bueno, de mis 4 hijos, a Juan le doy 5 duros, a Ernesto 10 y la casa familiar queda para uno de ellos, para quien sea. Y además, yo he liquidado mucho tiempo el impuesto de sucesiones y la fiducia representa el medio a través del cual la casa, que es normal, el piso, que es normalmente en los barrios y en toda la ciudad, en todas las ciudades, que es el patrimonio fundamental, se asigna a aquel de los hijos o de las hijas que cuida al cónyuge sobreviviente hasta el final de sus días. En ese sentido, digo que se tiene el sartén por el mango. Es decir, el sobreviviente dice, bueno, aquel que me cuide se llevará las perras, dicho en términos coloquiales. No sé si lo he explicado. ¿Y el cónyuge fiduciario también está exento de pagar, aunque sea...? No, el cónyuge fiduciario ha adquirido. O sea, entonces, al cónyuge fiduciario así sí que se le grava. Adquiere y paga, claro. O sea, no tiene la cosa... O sea, la fiducia solo deja exento de pagar, por la figura del derecho aragonés, a los hijos que tienen una expectativa de heredar, pero todavía no han heredado. Y por tanto, efectivamente. O sea, lo que sucede... Y el cálculo se entiende que la Hacienda lo hace en función del número de hijos y lo reparte equitativamente. Aunque luego el fiduciario puede decidir que si solo tiene 10, los 10 vayan a un solo hijo. A uno o cuarto y mitad. De liquidaciones provisionales. Técnicamente son liquidaciones provisionales a rectificar cuando se produzca la disposición por parte del fiduciario. O sea, que me puedo pegar 20 años esperando a que me rectifique Hacienda. Exactamente. Los intereses que nos paga. No hay intereses, o sea, es que vamos a ver, no hay... Es decir, yo pago, me toca pagar... No se hace cuestión de los intereses, no se hace cuestión de los intereses en Hacienda. La proposición de ley que presentamos lo que quiere es que no se liquide, simplemente cuando se produzca un fallecimiento haya una declaración. Y entonces se le diga a Hacienda, oiga, mire usted, se ha producido un fallecimiento y, por tanto, la situación es la siguiente. El usufructuario fulanito, que paga, y 3 hijos que pagarán cuando reciban algo.
No cuando dejen de recibir, o sea, no por ley divina, sino cuando reciban algo. Y cuando reciban algo va en la línea del artículo 31 de la Constitución, que exige el impuesto con arreglo a la capacidad económica. No se ha producido una capacidad económica a favor de ninguno de los hijos y, por tanto, no debe liquidarse. Esa es la raíz de la proposición de ley que estamos planteando ahora. ¿Cuántos pleitos han puesto, si saben algo? Vamos a ver. ¿Cuántas reclamaciones han hecho desde que la sentencia del Supremo está...? Vamos a ver, este tema es especialmente vidrioso. Es especialmente vidrioso desde bastantes puntos de vista. ¿Por qué? La fiducia estaba recogida en el antiguo impuesto de derechos reales y en la ley y reglamento del impuesto de sucesiones en el Estado. En el Estado. Siempre se liquidó en la línea que se está liquidando ahora. Siempre se exigieron liquidaciones provisionales a cargo de los hijos. En el derecho Aragón, en la ley del impuesto de sucesión, en la ley de tributos cedidos del gobierno aragonés, se copió simplemente lo que se decía en el Estado. No es que pase nada el otro jueves, sino que simplemente se copió. Pero se copió sobre la base de que había un clima de benignidad fiscal y que era una particularidad. Entonces, cuando llegó la sentencia del Tribunal Supremo, quedó aparcada, por decirlo así, y en este momento la hemos rehabilitado, le hemos dicho, oígame usted, que esta sentencia del Tribunal Supremo lo que dice es que en la fiducia no se debe liquidar. Y lo dice para el Estado, pero lo mismo lo debería decir para las comunidades autónomas en donde se aplica la fiducia, concretamente en Aragón. Entonces, esa es la línea. Y en el caso de que no se haga, lo lógico será plantear una cuestión de inconstitucionalidad o un recurso de inconstitucionalidad, porque no es que se produzca un perjuicio a una ley, es que se perjudica al mismo principio constitucional de que se adquiere en razón de la capacidad económica. No sé si me explico. ¿Y todas las personas que han recurrido a los tribunales han ganado esta sentencia? Sí, de hecho, a ver, esta proposición de ley viene un poco también porque han sido los colegios de abogados, muchos abogados, notarios que están ganando en los tribunales lo que no debería llegar no se debería llegar a ese nivel, porque lógicamente hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que efectivamente la herencia queda como herencia yacente porque no se sabe ni quién va a heredar ni en qué proporción, por lo tanto no se tiene que liquidar. Y sin embargo están obligando a la gente a pagar a abogados para ganar los juicios en los tribunales cuando no se debería hacer, porque les corresponde por ley no tener que liquidar. ¿Y desde Aragón se están haciendo ese tipo de...? Sí, desde la Dirección General de Tributos está... ¿De cuántas personas pueden haberse movilizado, haber pedido información jurídica para llevar su caso al Supremo? No tenemos cifras, las hemos pedido, pero no hay cifras exactas porque lo que sí que nos han dicho es que 1 de cada 4 herencias en Aragón se hace a través de fiducia. Y por ejemplo, pues en el 16, en el 17 no tenemos los datos todavía, pero en el 16 hubo 30.000 expedientes. 30.000 expedientes De sucesiones. de sucesiones. 30.000 personas que tuvieron que pagar el impuesto. El impuesto de sucesiones. ¿Familias o personas? No, personas, ¿no? Personas. Personas físicas, claro. Expedientes personales, sí. ¿Y el señor Vescos ha llevado más de un caso a los tribunales después de asunto? No, vamos, yo he tenido ocasión de conocer el tema desde los dos lados, desde el lado del partido y también desde el lado de la gestión tributaria. Entonces, he tenido ocasión. El Tribunal Supremo en esta materia no ha tenido un criterio absoluto en ningún momento. O sea que el tema es debatible, pero últimamente la sentencia yo creo que es totalmente clara y totalmente definitiva. ¿Qué sucede en relación con la fiducia? La fiducia sucede que inicialmente estaba regulada en un reglamento del Estado y, por tanto, el Tribunal Supremo pudo anular. Anuló el reglamento del Estado con la sentencia esta. Ahora, nosotros en Aragón tenemos una ley sobre esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar esa ley. En esa línea va la proposición. Entonces, nosotros no podemos en tribunales. Los tribunales aragoneses no conocen del perjuicio de ley. O sea, si queremos atacar una ley, necesariamente tenemos que funcionar vía cortes, no vía tribunales aragoneses. No sé si me explico. La proposición de ley lo que establece es la reforma de la ley
la reforma de la Ley 15 en la línea de decir, oiga, mire usted, cuando se produzca... Sí, no, la Ley del 15. La de medidas, la del impuestazo. La de ellos, la del gobierno... La ley de la seguridad fiscal del año 2015, sí. para la ley tributaria del gobierno socialista, para que reconozca la figura de la fiducia y a partir de ahora no se giren recibos por liquidación provisional en caso de fiducia. Se cambia la liquidación y pago del impuesto de sucesiones por una simple declaración tributaria. O sea, cuando se produce el fallecimiento se dice... Oiga, informativa. Oígame usted, se ha producido un fallecimiento, por tanto, el cónyuge usufructuario tiene una liquidación en razón al usufructo, en razón a su edad, pero queda pendiente las liquidaciones a cargo de los hijos y descendientes. Y esas liquidaciones se activarán en dos casos. Cuando disponga de los bienes, el fiduciario puede en cualquier momento disponer de los bienes, o en el caso de que no diga nada, cuando fallezca el fiduciario. ¿Vale? Y luego también es una manera de salvar que tengan que tributar con la presión fiscal que se tiene ahora en Aragón en el impuesto de sucesiones. Claro, porque lo que hacemos es facilitarles que se les aplace el pago de ese impuesto. Esto tenía una trascendencia menor en un clima de benignidad fiscal, pero actualmente pues es que parece inaceptable. Entiendo que lo que se quiere evitar es la doble liquidación. Cuando muere uno de los dos cónyuges, que tengan que pagar los hijos, y cuando muere el otro, tengan que volver a pagar. No, entiendo que lo que se quiere es evitar que se liquide y pague en el momento inicial del fallecimiento y que se espere a liquidar y pagar al momento en el que se disponga del patrimonio familiar o el fiduciario fallezca, el sobreviviente, el cónyuge sobreviviente fallezca. Dicho de otro modo, en la fiducia no hay que pagar, no hay que liquidar el impuesto de sucesiones hasta que no ha fallecido el fiduciario. Los hijos todavía no saben ni lo que van a heredar ni la proporción de lo que van a heredar. Por lo tanto, no pueden liquidar el impuesto de sucesiones hasta que no lo sepan. Quien nada adquiere, nada tiene que pagar. Hasta que no lo adquieran en plena propiedad. La pregunta de Chichorreo, si se hace así, se evita pagar más impuestos. No. Ya lo sé, ya sé. Lo pagarás ya sé cuál es el tema de la momento en que lo fiducia, tengas me ha que quedado pagar. clarísimo. Lo que pregunto es, desde un punto de vista de ciudadano contribuyente, si tú tienes que dar un piso, muere tu padre, heredas la mitad, y te toca pagar X, y luego muere tu madre y te vuelves a pagar por la otra mitad. Lo que digo es, con la fiducia, por el hecho de pagar una sola vez, ¿pagarías menos impuestos? No pagas los mismos, lo que pasa es que pagas al final. No, si ya sé, la figura de la fiducia me ha quedado clarísima. Lo que quiero decir, sí, por el mero hecho de aplazar el pago, gracias a la fiducia, hasta que el fiduciario no disponga de los bienes con sus herederos o descendientes, si me refiero si de esa forma pagamos Hará lo una mismo, sola vez, pero lo pagará cuando lo tenga que pagar. Y con un poco de suerte, cuando lo tenga que pagar, pues igual ya no hay tanta presión fiscal. Lo digo de otra forma. Por ejemplo, si tú heredas de tu tía y hereda tu padre de su hermana, paga tu padre por su hermana. Traca. Y luego pagas tú por lo que hereda de tu padre. Y al final lo que te llega a ti de bienes es mucho menor de que si hubieras pagado directamente de tu tía a ti. Te lo digo por un caso familiar. Por eso se lo digo. A ver, vamos a concretar. Un matrimonio. Un matrimonio con un determinado patrimonio. La mitad corresponde a la mitad de gananciales, ¿vale? La otra mitad es la herencia en sentido estricto. ¿Conforme? Vale. Se produce el fallecimiento de uno. Entonces, pues, tiene su mitad de gananciales, está ajena, y tiene la otra mitad de la herencia. En esta otra mitad de la herencia, el usufructuario paga en razón a su edad y los nudos propietarios quedan en una situación de ambigüedad hasta que decida. Evidentemente, el fiduciario puede vender o hacer con el patrimonio familiar lo que quiera, porque los otros solamente los hijos y herederos tienen una expectativa. Entonces, cuando fallezca el fiduciario, cuando fallezca el cónyuge sobreviviente, se girarán las liquidaciones en razón a lo que exista en el momento del fallecimiento. O sea que, entonces, habrá una liquidación del primer cónyuge y una liquidación respecto al segundo cónyuge. Y habrá que ver si ha dispuesto o no ha dispuesto, porque en muchos casos lo que hace el cónyuge fiduciario es no disponer, con lo cual se divide la herencia por partes iguales y aquí espacios por gloria. Y entonces pagan lo que hubieran tenido que pagar, ni más ni menos. Ahora, en el caso de que haya dicho, bueno, pues elijo a mi hija Carmen, que me está cuidando, y a los demás les doy simplemente una cantidad, pues entonces realmente va en esa línea.
Es un poquito complicado, pero bueno. ¿Habría algún tipo de recurso de inconstitucionalidad? ¿Y lo podrían presentar como grupo parlamentario? Estamos en presencia de una ley de una comunidad autónoma, y una ley de una comunidad autónoma o se modifica o necesariamente tiene que impugnarse en razón al perjuicio al principio constitucional, al artículo 31, que dice que todos contribuirán a los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Entonces, aquí no hay un aumento de capacidad económica y, por tanto, de acuerdo con el Tribunal Supremo, pues se puede plantear. Esto se puede plantear en recurso de inconstitucionalidad o como cuestión de inconstitucionalidad ante cualquier tribunal. Cualquier tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón puede plantearse esto y sobre todo lo planteará con mayor entidad si hay una ley o una proposición de ley sobre esta materia. Porque en esta materia, tal como ha dicho Elena reiteradamente, hay una postura unánime de abogados y de notarios en Aragón diciendo, oiga, no, esto no tiene sentido. Y todos los partidos políticos votaron a favor. O sea, quiero decir, preguntarle si anteriormente por la PNL, que busca exactamente lo mismo que ustedes llevan con esta proposición de ley, entiendo que esperan que todos los grupos parlamentarios de las Cortes lo apoyen. Y la segunda pregunta, relacionada con la primera, es si han hablado ya con otros grupos parlamentarios acerca de su iniciativa parlamentaria. A ver, cuando se presentó la proposición no de ley, esto es una cuestión que es compleja y que hay que explicarla bien. Y tuvimos la posibilidad de ir explicándoselo a cada uno de los portavoces de Hacienda para que supieran exactamente lo que se iba a votar. Y es evidente que pues que cada grupo parlamentario consultaría con sus jurídicos y todos dijeron que se votaba a favor porque lógicamente había una sentencia del Tribunal Supremo. Si es que no se puede ir en contra de la sentencia del Tribunal Supremo y este gobierno sigue obsesionado con el tema de la recaudación y sigue liquidando cuando sabe perfectamente que no se tiene que liquidar. Pero si la Dirección General de Tributos sabe perfectamente que está haciendo algo que no tiene que hacer y lo sigue haciendo. ¿La estimación de cuánto han podido recaudar? No, eso no. Pues si una de cada 4 herencias se hace a través de la fiducia y se han recaudado 200 millones de euros, a ver, lo que pasa es que tampoco, yo el dato exacto no lo puedo facilitar. Lo que sí que nos han dicho, lo que nos han dicho los notarios es que la proporción es una de cada 4 herencias aragonesas se hace a través de la institución de la fiducia. ¿Desde el 2012 en adelante? Sí. No, esto se ha liquidado desde siempre. Sí, pero ir a los tribunales. Ir a los tribunales. Ir a los tribunales. Ir a los tribunales se ha ido varias veces. Se ha ido varias veces con resultados diversos porque tradicionalmente el Tribunal Supremo pues no tiene una especial sensibilidad respecto del derecho foral aragonés. O sea, lo que se conoce sobre todo en Madrid es el derecho común, no el derecho aragonés. Entonces, nos hemos encontrado, gracias a Dios, con esta sentencia del Tribunal Supremo en donde entra hasta el final en la institución y dice, bueno, es sentido común no liquidar hasta que se adquiere. Y esa es la idea. Desde el año 2012, desde que está esa sentencia del Supremo, entiendo que toda la gente que ha ido, o que tengan ustedes conocimiento, que han ido a reclamar a los tribunales que no se les liquide provisionalmente el impuesto, lo han ganado. No, desde entonces. Lo han perdido. Lo han perdido porque, evidentemente, la liquidación en la Dirección General de Tributos se hace conforme a la ley aragonesa. Y la ley aragonesa mantenía el criterio tradicional de la fiducia. Luego pasó a la ley del 15, que es ahora la que queremos modificar. Creo que los contribuyentes que han ido a reclamar a los tribunales desde después de la sentencia del Supremo, entiendo que han ganado siempre. No han ganado. No. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no, por eso, porque los tribunales lo que hacen es aplicar la ley aragonesa a las liquidaciones. Las liquidaciones que se giran en la Dirección General de Tributos se hacen conforme a la legislación inmediata, a la legislación aragonesa. La legislación aragonesa a veces coge preceptos, ideas de la legislación estatal y a veces no. Pero en principio los tribunales tienen que ir a la ley inmediatamente aplicable, que es la ley aragonesa. Precisamente por eso queremos modificar la ley aragonesa. No sé si me explico. Sí. ¿Perdón? Están recurriendo, estaban ganando los recursos. Es que hace un rato han dicho que todos los que estaban recurriendo estaban ganando los pleitos y que lo que ustedes lo que querían era precisamente evitar que la gente que va a los tribunales tenga que gastar dinero en los abogados. Lo que han dicho hace 20 minutos.
No en todos, claro. Vamos a ver. Que hay de todo. O sea que ahora, desde la sentencia del Supremo, hay gente que va a los tribunales para reclamar que no le giren el recibo o que se lo han girado de manera indebida, según el derecho foral aragonés, y hay gente que lo ha ganado y gente que lo ha perdido. Vamos a ver, yo... Es que hay una casuística, hay una casuística de uno que le deja un piso o cinco o 2 hectáreas y son de 5 hijos. Y 2 hectáreas en secano a 100.000, a no sé cuánto, a 5.000 euros la hectárea. Y entonces el pleito, aunque te apliquen que es de 4 hijos, 0,5 hectáreas y te gire la liquidación, el pleito te cuesta más que en la reclamación. Entonces, en la casuística del impuesto en el medio rural y tal, hay tal casuística de bienes que se hacen por fiducia que al final a veces no interesa reclamar. Ahora, si son herencias de consistencia, sí que se reclama porque al expectante te hacen una liquidación. Y yo tengo el ejemplo, como ha dicho Jorge, incluso de una tía y a mi mujer y a 3 hermanos les hicieron una liquidación. Es decir, pero si es una cosa y que el valor, o hay 5 hijos, o hay 4 o 3, a veces el coste de meterte en un pleito es tanto que dices, bueno, liquido, o sea, porque hay mucha casuística. Pero sí que lo que nos han trasladado los notarios y abogados es que se está ganando los tribunales. Al menos en este periodo de plazo, daros cuenta que hay muchas familias que con la subida impositiva están haciendo todo lo posible para no tener que pagar el impuesto en estos momentos. Con lo cual, lo que están haciendo es, a través de la sentencia del Tribunal Supremo, ampararse para tratar de aplazar el pago de ese impuesto. Vamos a ver, yo entré en la DGA, yo soy abogado del Estado, yo entré en la DGA con la transferencia de tributos y liquidé el impuesto de sucesiones durante mucho tiempo. Últimamente me dedicaba, compatibilizaba funciones políticas y funciones administrativas, pero una de las cosas que hacía era conocer en tribunales de los impuestos cedidos, el impuesto de transmisiones y el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones, hasta que yo me jubilé, es decir, hasta el año 13, se giraba de acuerdo con la liquidación tradicional. Que ahora haya cierta ambigüedad y unos sí y otros no, no lo sé, porque no yo llevaba, pero los pleitos los llevaba yo. O sea, entonces puedo hablar con pleno conocimiento de causa. Hasta el año 13, desde luego, se giraba liquidación y se pagaba. Ahora, pues a lo mejor hay una cierta ambigüedad, y unos sí y otros no, en fin, ya depende. Pero esa es la situación. Bueno. ¿Ha podido hablar con los 3 concejales a los que les han el comité de disciplina, la comisión de disciplina les ha dado ese plazo de 48 horas? ¿Han podido hablar con ellos? ¿Creen que se van a retractar, que finalmente no siguen adelante con esa moción, que tampoco tendría mucho sentido si finalmente son expulsados porque su voto ya no valdría? Vamos a ver, hay dos... ahora el asunto, la instrucción y el procedimiento está en la esfera de la comisión de disciplina. Yo hablé antes y, de hecho, en la comisión de disciplina conocen que antes de que se convocara la comisión permanente y se planteara la suspensión cautelar de militancia y se trasladara el expediente a esa comisión de disciplina, lógicamente yo hablé antes instando a que depusieran de la actitud, porque lógicamente se había tomado al margen de los órganos del partido y no aceptábamos ni respaldamos la decisión. Pero comprenderá que ahora el procedimiento, yo hablé antes. Si alguien quiere hablar conmigo, yo tengo el teléfono móvil abierto las 24 horas del día. Pero lógicamente ya no tienen que hablar conmigo, tienen que hablar con el órgano que les instruye el expediente correspondiente. Ahora, como digo, yo tengo el teléfono las 24 horas abierto. Si alguien me quiere llamar, me puede llamar. De anunciar ahora mismo que el Corsa ya no se va a fabricar aquí en Figueruela, se están buscando otros emplazamientos. Bueno, ¿qué puede decir ante esta noticia? Hombre, yo lamento, con la historia de acuerdos entre la dirección de Opel
con el know-how que hemos defendido siempre de negociaciones entre la dirección y la factoría, con esa flexibilidad responsable de unos y otros, responsable digo, pues yo creo, a mí no me gustaría, no sé si es definitiva la noticia o no es definitiva, o es un anuncio, entre comillas, amenazante, pero habría que hacer un llamamiento a que si a lo largo de la historia de Opel en Aragón ha habido un principio y un valor como planta, ha sido el clima sociolaboral y los acuerdos que se han llegado a buen término, y hemos defendido y han venido a Aragón coches y hemos ganado coches frente a Polonia, frente a Gliwice, ¿se acuerdan? No. Entonces, a mí esto me dolería mucho que fuera una noticia definitiva y espero que se pueda reconducir la situación y que para eso está ese buen clima que ha existido siempre y que no se rompa ahora. Eso es lo que puedo decir, si se confirma, pero poco más, ¿no? Y que luego, lógicamente, yo estoy a disposición de quien quiera para intentar hablar, apoyar, respaldar, para defender lo que hemos defendido. Yo personalmente, toda mi historia funcionarial y política está en estos temas y me conozco bien el tema. Y ha sido un valor, porque cuando hemos ganado determinados vehículos ha sido cuando se ha dicho hay que hacer hay que presentar un proyecto para que venga aquí, ¿se acuerdan el Meriva? A lucharlo. Entonces, claro, a mí me dolería que eso fuera definitivo. Espero que se pueda reconducir esa situación.